Muy buenas tardes a todos. En unos minutos estaremos dando inicio a nuestro webinar. Don't be sad, don't you cry, stay open. And when you fall asleep, no tomorrow. Don't be sad, don't you cry, just let go of your faith. And when you fall asleep, no tomorrow. Tonight I'm over. Stay Tonight I'm dancing like Don't be sad, don't you cry, just let go of your pain. And when you fall asleep, not tomorrow. Muy buenas tardes a todos. En 2 minutos estaremos iniciando nuestro webinar. Stop, keep it in, breathe, even if you can't stop from crying. Nothing that we can deny. If I follow you, follow me, we're probably meant to be. Grab a cigarette, you will never regret it. If I follow you, follow me. Follow you, follow me, and follow you. Even if you follow me, follow me, and follow you. Even if you If I follow you, follow me, you're probably meant to be. Grab a cigarette, you will not regret
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometimes, then I want to spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. You can have us in the sky. Just the two of us. Bueno, muy buenos días a todos, en donde se encuentren en este momento. En Colombia son las 1:04 de la tarde, creo que en Centroamérica es de las 12:04. Bienvenidos a este espacio de planeación estratégica y operativa. Estaremos el día de hoy, Juliana Sánchez, mi socia, y yo, compartiéndoles estas experiencias, estos modelos sobre las buenas prácticas para poder desarrollar la planeación estratégica con resultados que realmente nos sirvan y que nos saque un poco de esos escenarios en los que la planeación estratégica se nos queda corta y que gracias a estas metodologías de agilismo, pues podemos sacarles el máximo provecho y lograr esos resultados transformadores para las organizaciones e incluso para las personas. Entonces, bienvenidos a este espacio. Muy bien, muchas gracias, Marco, y pues nuevamente a todos bienvenidos a esta sesión en donde la idea es hablar un poco de una herramienta muy poderosa llamada OKRs que nos va a permitir ser más eficientes, tener más claridad y mejor comunicación frente a nuestra planeación estratégica. Antes de comenzar, quiero contarles un poco de Borealis. ¿Quiénes somos en Borealis Innovation? Somos una empresa enfocada en facilitar la innovación en las organizaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que ayudamos a diseñar procesos de pensamiento para que ustedes de manera óptima puedan pensar sobre sus procesos de innovación, sus procesos de estrategia o incluso encontrar soluciones a retos que quizá la respuesta no sea tan evidente. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos 4 tipos de servicios. Estamos enfocados en, como les decía, estrategia. Todo lo que tiene que ver con diseñar la estrategia corporativa, diseñar nuestra estrategia de innovación o incluso de transformación digital, definir nuevas propuestas de valor, nuevos modelos de negocio e incluso aplicar metodología que nos permita identificar dónde está el mejor espacio o la mejor oportunidad para poder innovar. Por otro lado, tenemos procesos de gestión de innovación en donde le ayudamos a las empresas a diseñar estos ecosistemas que se requieren para hacer que la innovación sea un proceso sostenible. Esto quiere decir cuál es el proceso a través del cual se van a gestionar las ideas, cuáles son las estructuras organizacionales que tenemos que tener, los métodos de medición, los planes de incentivos y demás. Asimismo, tenemos un amplio portafolio de productos de formación en temas de innovación, de creatividad, de liderazgo, en donde vamos desde una conferencia o un webinar hasta ya desarrollar capacidades organizacionales. Y finalmente tenemos una línea de intraemprendimiento en donde lo que hacemos es acompañar las empresas para desarrollar estos proyectos de innovación y poder sacarlos adelante.
bien sea a través de una modalidad de mentoría o puede ser también a través de todo un servicio de tercerización del proceso de innovación, donde nosotros hacemos desde la búsqueda de la oportunidad hasta crear un producto mínimo viable que pueda ser implementado en la empresa. Al principio les tenía un código QR, si les interesa conocer un poco más de estos servicios, si quisieran que incluso revisemos el estado de sus procesos de innovación o de estrategia, más adelante se los voy a volver a poner para que agenden completamente gratis una cita de acompañamiento y podamos sentarnos a hablar y pues ayudarles a fortalecer estos procesos. Muy bien, quiero contarles también, pues hemos estado con muchísimos clientes en diferentes industrias, como pueden ver algunos nombres conocidos, tenemos Unilever, tenemos Nestlé, tenemos Koala Tecnoquímicas, que es una multilatina, tenemos medios de comunicación, estamos en el sector salud, sector energético en muchos países de Latinoamérica, sector alimentos, sector público, publicidad y medios de comunicación, sector de consumo masivo, sector de servicios profesionales, entre otros. Y esta lista sigue creciendo y creciendo. Somos una empresa que llevamos 8 años en el mercado y pues hemos tenido la gran fortuna de trabajar con organizaciones en diferentes industrias. Les cuento un poco de mí. Como Marco les comentaba al principio, yo soy cofundadora de Borealis, soy magíster en creatividad y liderazgo para el cambio. Soy además comunicadora social y pues he tenido la oportunidad de acompañar a muchas empresas en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, a sacar adelante sus proyectos de innovación y desarrollar esas capacidades que, como les decía al principio, permitan hacer que este proceso se haga de forma sostenible. Y entonces ahora sí, con toda esta contextualización, pues les cuento un poco de lo que nos convoca el día de hoy, es que hablemos de OKRs para planeaciones efectivas o una planeación estratégica efectiva. Si el término de OKRs no lo conocen, no se preocupen, ya se los voy a explicar, pero antes de eso yo quisiera hacerles una pequeña pregunta que me ayuden respondiendo y es la siguiente. Yo quisiera que ustedes me digan si sienten que la planeación estratégica de su organización genera resultados o no. Es decir, la hacemos y sentimos que realmente llegamos a aquello que planeamos o quizá la hacemos y se nos queda en un papel, es difícil comunicarla. Respóndanme un poco ahí en la encuesta para yo tener un poco de feedback. También me pueden dar sus mensajes a través del chat. Y bueno, y le doy aquí un saludo a Daniel que nos acompaña desde Guayaquil. Cuéntenme cómo funciona esta planeación estratégica en sus organizaciones. Ahí les debió haber llegado una encuesta. Bueno, y aquí hasta el momento no la he publicado todavía, pero los resultados son bastante dicientes. Vamos a ver cómo se encuentra esto. Voy a terminarla en este momento. Y bueno, no sé si ustedes en este momento puedan verla, pero a mí me sale que tenemos un 50-50. 50% dice que sí, 50% dice que no. Y esto no me sorprende porque es la realidad que vemos en muchísimos de nuestros clientes. ¿Qué pasa? A veces sucede que tenemos planeaciones, como les decía, que se quedan en papel, que se nos dificulta como líderes a veces aterrizar y bajar esta información al resto de los equipos. A veces no es tan claro qué es lo que tenemos que hacer. A veces son metas que son difíciles de medir, difíciles un poco de aterrizar en tareas específicas. Y es aquí entonces en donde entra esta metodología de OKRs que quiero presentarles el día de hoy. Un poco contarles que además esta metodología que les voy a explicar la hemos trabajado con muchísimos clientes en Colombia, Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, en donde hemos tenido la oportunidad de ayudarles a diseñar planes estratégicos que sean transparentes, en donde todas las áreas tienen muy claro qué tienen que hacer, pero que además tienen un pequeño cambio de mentalidad, porque no son planeaciones a 5 a 10 años, son planeaciones por trimestre, por año, y con un seguimiento muy constante, que es justo de lo que quiero compartirles. Entonces, si hablamos de qué falla en las ejecuciones de planes estratégicos, pues ya les comentaba un poco de algunas de estas fallas. No sé si quieran compartirme por el chat
algunas adicionales, qué les duele en sus organizaciones a la hora de hacer planeación estratégica, qué sienten que podría mejorarse. Los leo, si alguien también quiere hablar, me dicen, está la oportunidad de permitirles abrir el micrófono. Bueno, aquí algunos de los que les mencioné son algunas de las cosas que hemos evidenciado en nuestros clientes. A veces incluso encontrar el tiempo para hacer la planeación puede ser difícil, eso a veces también nos falla en estos temas de la ejecución de los planes. Y entonces con esto entra esta metodología de OKRs que es tan efectiva. Esta metodología fue diseñada por John Deere. Resulta que él fue cofundador, él trabajó mucho tiempo en Intel y también tuvo la oportunidad de trabajar en Google y en otras empresas. Y todo esto lo ha decantado en un libro que se llama Mide lo que importa o Measure What Matters, si quieren leerlo en inglés. Y básicamente este hombre lo que hizo fue cambiar esa manera tradicional de ver la estrategia por planes mucho más simplificados con esta metodología de OKRs, que su traducción, es un acrónimo que viene del inglés, que significa Objective and Key Results. Si lo traducimos sería objetivos y resultados claves. Esta es una metodología que además utilizan grandes empresas en el mundo. Como podemos ver aquí tenemos, pues no solamente, como les mencionaba, Intel y Google, sino Yahoo, Siemens, Netflix, Samsung. Tenemos otros nombres conocidos como Dell, como Deloitte, como Eventbrite, como Facebook, LinkedIn, LG y muchísimos otros que han encontrado el valor de utilizar estas metodologías. Y yo quiero contarles algo súper impresionante. Nosotros lo hemos usado con nuestros clientes y hemos encontrado que a través de las mentalidades de seguimiento que tenemos con esta metodología, hay clientes que han logrado triplicar sus ingresos. Hay clientes que quizá estaban en leyes de insolvencia y han logrado salir adelante, saldar sus deudas, empezar a generar ganancias. Hemos tenido clientes que además han logrado que por fin las áreas empiecen a hablarse y en vez de trabajar por un objetivo de área, empecemos a trabajar por un objetivo corporativo, entre muchas otras historias que les estaré contando y que incluso aquí Marco también, que lo ven, pues puede contarnos. Y entonces, ¿por qué utilizar OKRs? Porque queremos que todas las personas empiecen a remar en la misma dirección. Y esto es importante porque cuando hablamos de planeación estratégica, es muy común, y aquí me estoy adelantando algunas de las diapositivas, que solo el 2% de los colaboradores puedan nombrar esas prioridades estratégicas que tenemos. ¿Por qué? Porque es difícil comunicar la estrategia, pero esta metodología nos va a cambiar las cosas. Y aquí quiero mencionar aquí al personaje que tenemos en pantalla, Patrick Lencioni, que escribió el libro de las 5 disfunciones de los equipos, porque cuando hablamos de trabajo en equipo, para hacer un equipo de alto resultado, el paso número 1 es tener un propósito común. Y aquí la estrategia es muy importante para ese propósito y esa visión, y es que todos estemos alineados y remando hacia el mismo lugar. Entonces, este método nos va a permitir tener un sistema más estructurado, tener más agilidad, más ejecución porque hay más claridad de lo que se debe hacer y, como les acabo de mencionar, pues un propósito mucho más dirigido hacia los resultados. Entonces, como les decía, solo el 2%, esto es investigación real, de los colaboradores de las empresas saben cuáles son las 3 prioridades estratégicas de su organización. Y aquí entonces viene todo el tema de OKRs. ¿Qué son entonces los OKRs? Estamos hablando de objetivos que son medidos por resultados claves. Es un sistema muy simple en donde yo voy a tener cuáles son esos pilares, esos objetivos, cuáles son los resultados claves a través de los cuales yo voy a medir esos objetivos y a su vez estos resultados claves van a estar mediados por unas acciones, iniciativas o actividades pues que nos permitan tangibilizar esta estrategia. Y entonces ustedes se preguntarán, pues, ¿dónde podemos utilizar esta metodología? Nos puede servir para planeación estratégica, de la organización, nos puede servir en procesos para diseñar un producto o un servicio. De hecho, les cuento, esta metodología se alinea muy bien con las metodologías ágiles porque la mentalidad es muy similar. Nos permite también establecer los objetivos de un departamento o de un área.
Para un desarrollo de un proyecto personal sirve también de una manera muy efectiva. Y bueno, pues ¿por qué usarlos? Como yo les he venido diciendo, el foco es muy claro en resultados. Tenemos unas metas que están más alineadas con los resultados que necesitamos alcanzar y no tanto con las tareas, que muchas veces eso es lo que nos pasa en las planeaciones. Y es que en vez de tener objetivos ambiciosos, tenemos una gran lista de tareas que no siempre están bien enfocadas. Entonces aquí tenemos objetivos muy claros, con resultados muy medibles, que para lograrlos, por supuesto, hay que hacer unas tareas. Pero la planeación no se basa en las tareas, sino en esos resultados. También porque, pues, todos sabemos, a veces vivimos muy ocupados y yo puedo llenarme de muchas tareas y aún así no lograr lo que necesito alcanzar. También porque va a haber mucha transparencia en objetivos y las tareas de todos, que nos sirve para hacer seguimiento, pero de alguna manera, porque también genera cierto tipo de presión social hacia la consecución de esos objetivos, porque aquí con OKRs es súper evidente quién cumple y quién no cumple con los objetivos. También porque vamos a tener una planeación adaptada en tiempo real. Y aquí entonces viene ese cambio de mentalidad que les decía, porque vamos a tener ciclos de revisión más cortos con planeaciones trimestrales, que con un entorno tan incierto, pues nos permite hacer ajustes rápidamente. Casi siempre nuestra recomendación es hagamos una planeación a un año, pero trimestralmente la vamos ajustando basado en los cambios del entorno. Y también que nos ayuda a tomar decisiones a través del uso de la data, porque aquí, como les decía, todos los resultados van a tener un indicador y ese indicador, por supuesto, va a ser numérico. Y también nos permite comunicar la estrategia de una forma mucho más clara y directa. Y asimismo, pues en estos ciclos de revisión pues, vamos a tener una retroalimentación mucho más constante. Ahora, y una mentalidad ágil que ya se los había mencionado. Entonces aquí lo que vamos a pensar o a cambiar ese chip es que lo importante no es la meta, sino el sistema que vamos a tener para poder alcanzar esa meta. Y entonces, nuevamente, si lo desglosamos, OKRs, objetivos, y Key Results o resultados claves, nos habla de dos cosas. Primero, en la primera línea tengo los objetivos, que son el qué. Me hablan de qué es lo que quiero lograr y se expresan a modo de metas o intenciones. Normalmente son agresivos, ambiciosos. Y algo que hace acá diferente es que normalmente en las organizaciones utilizamos mucho la metodología SMART. Esta es muy diferente porque a diferencia de estos objetivos SMART, no va a tener un indicador como tal. Aquí vamos a hablar del qué es lo que yo quiero lograr, y el indicador sí lo vamos a tener en los resultados claves o en los Key Results, que van a ser esos hitos que me van a permitir ver si estoy alcanzando el objetivo. De hecho, cuando los formulamos, la pregunta clave siempre va a ser, si yo cumplo estos resultados claves, ¿podría alcanzar el objetivo? Y es así, pues, cómo los formulamos, pero también cómo los medimos. Y viene acá también un reto grande porque los resultados claves no son tareas. Y estas mediciones numéricas deben ser muy exactas. Entonces, pasar de tanto a tanto, aumentar en un tanto por ciento, casi siempre nos gusta mucho que sean binarios, porque yo puedo decir, llegar a ventas de 15 millones de dólares, pero es mejor decir pasar de 10 millones a 15 millones. ¿Por qué? Porque esto me permite ir viendo cómo vamos avanzando en esa métrica. Entonces, un ejemplo, en una planeación tradicional, normalmente diríamos, mi objetivo es facturar 15 millones de dólares. Mientras que en OKR, el objetivo debería ser la agencia número 1 de analítica de Colombia. Y en mis resultados claves serían el resultado clave 1, aumentar facturación de 10 millones a 15 millones. En el 2, fichar el top 3 de científicos de datos del mercado. Y en el resultado clave 3, retener el 100% del talento interno de la empresa. Y entonces después yo me hago la pregunta, si yo cumplo estos resultados claves, ¿podría lograr el objetivo de ser la empresa número 1 de analítica de data de Colombia? Miren que el objetivo es mucho más ambicioso y lo que tradicionalmente conocemos como objetivos, en realidad aquí se convierten en un resultado clave. Y que los resultados claves son diferentes a las tareas. Miren esto, una tarea es abrir un restaurante. Un objetivo es una apertura exitosa del restaurante. Porque yo puedo abrir un restaurante que me quede divino y que nadie vaya allí.
Creo que nadie quiere montar un restaurante para no tener clientes. Pero si yo hablo de la apertura exitosa del restaurante, esto implica clientes, implica tener un buen lugar, un buen chef, una buena carta y todo lo que esto conlleva. Entonces, el verdadero objetivo es poder ser exitosos en este ejercicio, y una de las muchas tareas que tendré, pues será como tal, abrir el restaurante. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para también decirles que sus preguntas son bienvenidas en cualquier momento a través del chat, y ya en unos segundos les voy a presentar nuevamente, para quienes se acaban de conectar, un código QR en donde pueden agendar con nosotros una cita completamente gratuita para que revisemos su estrategia, sus objetivos de innovación y podamos darles una luz sobre cómo acompañarlos. Veamos entonces otra vez, profundicemos en este ejemplo del restaurante. Si mi objetivo es una apertura exitosa del restaurante, viene entonces una pregunta importante. Supongamos que este es un resultado que podamos tener. El KR1 o el resultado clave 1, visitar 10 locaciones en la zona centro. El resultado clave 2, buscar socios que quieran invertir 20 millones. Y el resultado clave 3 es contratar el chef. Y aquí quiero entonces llamarlos y que me cuenten por el chat. Cuéntenme si ustedes creen que estos son unos buenos KRs o qué le falta a este ejercicio. ¿Ustedes consideran que esta formulación de resultados claves realmente es medible y es una forma de llegar al objetivo? ¿O qué observan con estas frases que tenemos en pantalla? Voy a dar aquí un minutico para que me cuenten. Yo quiero que me cuenten si consideran que esto estaría bien formulado o que le falta o que le sobra, o quizá nos tocaría darle una nueva dirección. Bueno, entonces no estoy viendo muchas respuestas aquí, pero les voy a contar que esto es lo que normalmente encontraríamos en una planeación tradicional. Sin embargo, el problema que tenemos aquí es que estos resultados claves o KRs en realidad no son resultados claves, son tareas. Porque realmente yo puedo visitar 10 locaciones y eso no me asegura que vaya a ser exitoso. Puedo buscar socios y eso no me asegura ser exitoso. Puedo contratar un chef y no me asegura ser exitoso. Son simplemente tareas. Esto es lo que yo no quiero hacer con los OKRs. Aquí es donde está el punto más complejo del ejercicio. Ahora, miremos cuál sería un buen ejemplo. Resultado clave 1, 70% de ocupación en el primer mes. KR2, publicación en 5 medios nacionales de gastronomía. Y el 3, 70% de recomendaciones positivas de clientes. Miren entonces cómo cambia la cosa, porque ahora yo sí puedo decir, si yo cumplo estos resultados claves, voy a poder tener una exitosa apertura del restaurante, porque si tengo una 70% de ocupación, se está hablando del restaurante, hay reservas. Si me publican en los medios, pues nuevamente me están dando visibilidad, y si tengo recomendaciones positivas, pues eso va a asegurar que la clientela siga llegando, muy distinto a conseguir el local, conseguir el chef, que por supuesto serán acciones que tendremos que hacer para pues lograr estos resultados claves. Y entonces tenemos aquí 3 reglas. La primera, no debemos tener demasiados objetivos ni resultados claves. La regla sería tener entre 3 y 5. Buscar que nuestros objetivos sean realmente desafiantes. Yo digo como que si este no nos mueve el corazón, no nos da un poquito de miedo, no es un buen objetivo. Debería darnos un poco de miedo. Y finalmente, los resultados clave necesitan tener un número. La medición aquí, como vieron en el caso anterior, es muy exacta para poder asegurar que estamos alcanzando el objetivo. Entonces recuerden, ¿cómo lo defino? El objetivo será mi declaración concisa y deseada por la empresa para que las personas sepan pues, cuál es la meta que estamos buscando alcanzar, y el resultado clave me está diciendo cuál es ese cómo a través del cual yo voy a medir si estoy siendo exitoso de camino a ese objetivo. La pregunta siempre va a ser, si cumplo estos resultados claves, ¿alcanzo el objetivo? Si no, quizá nos estamos enfocando demasiado en tareas. Veamos un ejemplo más. Supongamos que mi objetivo es mejorar la satisfacción de los clientes sobre la practicidad y simplicidad. Esto lo puedo acompañar con 2 KRs. El primero, disminuir de 6 a 3 meses de implementación de nuestra solución. Y el segundo, lograr la referencia de un cliente para implementar nuestra plataforma. Por supuesto, si lo hago más, si reduzco el tiempo de implementación y logro una referencia,
estoy asegurando que estoy mejorando la satisfacción del cliente. Entonces, nuevamente, aquí les encuentro diferentes maneras porque esto es un poco a veces complejo de aterrizar, sobre todo en la práctica. Recuerden esto. Lo primero, si quieres definir tus OKRs, establece a dónde quieres llegar. Ese va a ser tu objetivo. Luego estableces cómo vas a llegar o cómo lo vas a medir. Esos son tus KRs. Y después hablas de cuáles son las cosas que tienes que hacer para poder llegar. Esas van a ser tus tareas o tus iniciativas. De esta manera logramos hacer la metodología. Y bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Aprovecho para tomar un poco de agua y también decirles que si esto está resonando contigo y quieres revisar un poco más tu plan, quisieras un acompañamiento más directo para ver cómo establecer esos objetivos y KRs de tu negocio, aprovechen esta oportunidad, una sesión de asesoría gratis para ustedes, todos los asistentes de este webinar. Muy bien, y no sé, también recuerden si tienen alguna pregunta en este momento, pues todas son bienvenidas. Continuamos entonces con un poco más de información en este espacio que espero les esté generando muchísimo valor. Y bueno, ya hablamos de cómo es la base, de cómo escribir ese objetivo, cómo escribir ese resultado clave. Sin embargo, para que esto nos funcione en las organizaciones, hay que cambiar un poco la mentalidad que tenemos frente a la planeación tradicional. Entonces, en la forma tradicional de establecer objetivos, normalmente se habla de un qué, normalmente es anual, normalmente son privados porque tenemos un grupo directivo que se sienta y los hace y a veces no los aterriza. Normalmente se establecen de arriba a abajo y dado que tienden a ser planeaciones a largo plazo, hay espacio para tener una mayor aversión al riesgo. Porque, por supuesto, no conozco todavía, pues, quién tiene esa capacidad de prospectiva suficiente para saber lo que va a pasar. Uno puede tener muy buenas habilidades para entender el entorno, pero no tenemos la bola de cristal que nos dice exactamente qué va a suceder. Y eso hace que arriesgarse demasiado sea peligroso, pues hay muchísima incertidumbre y un cambio cada vez más agitado. Tampoco sabemos si, no sé, mañana empieza la próxima pandemia. Hay tantas cosas que podrían pasar que entre más larga sea nuestra planeación, pues menos capacidad de arriesgarnos vamos a tener. En cambio, si yo establezco una mentalidad de OKRs, pues estoy hablando del qué, pero también estoy hablando del cómo. Me estoy planteando metas trimestrales y mensuales. Todos conocen los OKRs, son horizontales y transversales y son agresivos y aspiracionales. Pero además una recomendación que nosotros hacemos en Borealis y que de hecho es algo que acompañamos muchísimo a las empresas, es que más que simplemente sentarnos como grupo directivo a pensar cuáles son esos indicadores que deberíamos tener, nos gusta mucho también bajarla un poquito más, traer gerentes de diferentes niveles, colaboradores de todas las áreas y sentarnos a co-crear la estrategia. Porque aquí es donde se empiezan a generar esos canales de comunicación que permiten que el ejercicio sea muchísimo más poderoso. Y voy a aprovechar aquí para leer una pregunta que me hace Daniel, y es: en la planificación por OKRs, ¿cuáles son los tiempos claves y precisos para hacer una buena ejecución? Entonces ya en unos segunditos, Daniel, te voy a mostrar un poco cómo es el plan de seguimiento y seguramente aquí vas a encontrar la respuesta a esa pregunta. Muy bien, entonces nuevamente, en las planeaciones tradicionales tenemos un foco más orientado en las tareas, en donde los líderes controlan, la estrategia nuevamente es de arriba hacia abajo. Los colaboradores muchas veces tienden a contribuir a la estrategia de manera pasiva porque no la sienten personal, no entienden el por qué hacerlo. Hay mucha competencia entre las áreas, se producen términos de entregables, los equipos trabajan en silos por eso mismo, porque es como que las áreas no tienen que hablarse unas entre otras para el cumplimiento de la estrategia y las metas tienden a ser anuales. De hecho, conozco muchísimas empresas en donde se hace la planeación y no pasa nada porque incluso en estas planeaciones estratégicas a veces no se llega a bajar los temas hasta el indicador personal, por ejemplo. Y entonces,
Si a mí no me están midiendo por el cumplimiento de la estrategia, pues yo me voy a enfocar en mi día a día, en apagar incendios, en cumplir con mis obligaciones tradicionales y poco voy a dedicar tiempo o poco le voy a dar prioridad a esos nuevos focos estratégicos que tenemos en mente. Que puede que en la parte de la estrategia en donde es para que las cosas funcionen bien, de lo que ya sabemos hacer, esa forma de trabajo funciona, pero cuando queremos poner unos focos en innovación, quizá ahí necesitamos que las personas estén mucho más alineadas para empezar a hacer cosas distintas. Por eso, en los OKRs el foco está en los resultados, en líderes que inspiran, en responsabilidades que vienen desde abajo, en equipos que están empoderados para cumplir la meta, en colaborar, porque normalmente los objetivos de los KRs dependen de muchas áreas. Entonces, si solamente un área trabaja en ella, quizá no vamos a lograr esos objetivos. Hay un norte compartido y nuevamente tenemos metas trimestrales. Pero además, en términos de cultura o de mentalidad, hay varias cosas que necesitamos. Lo primero, tener una cultura de medición. Como la portada del libro, mide lo que importa. Aquí, si no tenemos una cultura de medición, va a ser muy difícil hacer seguimiento a los KRs, tener buenos ciclos de revisión e iteraciones constantes. También una cultura de aprendizaje, porque si estamos trimestralmente ajustando nuestro plan, vamos a tener que hacer una revisión de lecciones aprendidas, tener una mentalidad ágil y, por supuesto, estar más orientados a obtener resultados más que a cumplir con tareas. Y entonces aquí una metáfora que nos puede ayudar es ver esto como un plan de viaje. Un plan de viaje en donde la estrategia va a ser mi guía de viaje, todo mi plan, que ese es el de donde quiero ir. Para saber cuál es el camino correcto, pues yo voy a encender ese GPS o ese Waze o ese Google Maps, que serán los OKRs, y para saber si las cosas están funcionando, es donde voy a tener mi dashboard, que son los KPIs. Entonces, como podemos ver, no es que esto reemplace toda la planeación estratégica, es una forma de establecer planes dentro de esa estrategia. Y aquí entonces viene un poco de la mano a la pregunta de Daniel, ¿cómo funcionan normalmente esos procesos de ejecución? Entonces, lo que se recomienda es, pues a finales de año, hacer tu planeación estratégica. Empezamos a trabajar en estos planes y cuando se está acabando el trimestre, digamos que al principio de año tenemos un borrador de los del Q1, cuando se está acabando el trimestre hacemos una revisión y con esto ajustamos los que serían del Q2 y así sucesivamente estamos todo el tiempo haciendo seguimiento. Incluso aquí vienen muy bien algunas de los ritos o de las ceremonias que tenemos de las metodologías ágiles, como por ejemplo hacer los dailies para estar todos los días viendo qué tanto lo estamos aplicando. Aquí incluso yo les cuento que nuestros clientes, los más exitosos en esto de OKRs, hacen seguimientos semanales, mensuales, trimestrales, porque es que el ciclo es muy corto. Yo tengo que asegurarme que lo del trimestre se cumpla, si no, por supuesto, pues no voy a llegar a esta meta general. Espero, Daniel, haber respondido tu pregunta y también, Marco, si quieres complementarme, pues súper bienvenido. Y aquí hay que entender que el OKR no es como tal la estrategia, como les decía un momento, sino es una ayuda para ejecutarla. Entonces yo en la estrategia puedo todavía seguir teniendo mi misión y mi visión, o podemos hablar de propósito y de mega, voy a tener mi estrategia, mis pilares estratégicos, y aquí es donde entra bien los OKRs, para ya después aterrizarlos en esas iniciativas y en proyectos. Y esto además debería aterrizarse en las áreas, no solamente el organizacional, sino también cómo se traduce en cada una de las áreas. Entonces, de lo que se trata de saber medir el impacto y los resultados, no tanto las tareas. Recordemos nuevamente, yo puedo concluir muchas tareas y aún así no llegar a los resultados requeridos. Y entonces, pues bueno, aquí quiero dejar un espacio, un espacio corto para ustedes, quiero abrir el espacio para más preguntas. También, Marco, no sé si quieras complementarnos en algo de la conversación del día de hoy. Recuerden, aquí estamos para ustedes, para ayudarles a entender cómo fortalecer su estrategia, para ayudarles a definir mejor esos resultados claves o incluso revisar cómo desde la innovación pueden apalancar
su estrategia corporativa. Poli, creo que simplemente para complementar todo lo que lo has mencionado, que quedó absolutamente claro el alcance de los OKRs, uno de los grandes beneficios, y creo que nosotros como organización también lo hemos hecho, hemos podido lograr doblar el tamaño de nuestra operación gracias a la utilización de este tipo de metodologías. Y en nuestros clientes pues se han materializado resultados de diversa índole, entre ellos pues salir de ley 1116, entre otros crecimientos muy agresivos o algunos pues como conquista de nuevos mercados. Entonces pues déjenos saber si esta información que les hemos dado ha generado valor, cómo podemos ayudarles, y también nuevamente recibimos preguntas adicionales que puedan presentarse en este espacio. Y ya saben también, agenden su cita el día de hoy. Nos encantaría poder conversar con ustedes, conocer más sobre sus objetivos, sus planes y ver formas en que podamos acompañar estos procesos para ustedes el día de hoy. También estarán recibiendo la grabación de este webinar para que puedan volver a revisarlo. Y bueno, queremos agradecerles también por habernos acompañado en este espacio, en esta corta jornada el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Sandra, por su participación. Y bueno, esperamos que esta metodología les sirva, que la puedan reflexionar sobre esto, aplicarla en sus equipos y también, como les decíamos, en sus proyectos personales. Hace maravillas, funciona muy bien para emprendimiento, para un proyecto personal pequeño, para retos de área, para retos organizacionales grandes. Y como nos decía Marco, nos ayuda incluso a aumentar ventas, nos ayuda a salir de estos retos de posible insolvencia de la empresa, nos ayuda a comunicarnos mejor y a encontrar nuevas formas de trabajo. Muchísimas gracias, muchas gracias, Araceli, y pues estén atentos, una próxima ocasión los estaremos contactando para nuevos contenidos. De hecho, les cuento, la otra semana tenemos también en nuestro equipo un webinar en donde vamos a estar hablando de cómo tomar decisiones en innovación a través del uso de la data. Le pido a mi equipo que por favor me recuerde en el chat la fecha y la hora. Vamos a estar igual enviándoles invitación. Si esto generó valor el día de hoy para ustedes, en el próximo también estaremos hablando de otras metodologías que pueden ayudarlos. Si están interesados en inscribirse a háganos saber y con gusto les haremos llegar la información. Muchísimas gracias a todos. Entonces me confirman el martes 21 de noviembre a la misma hora del webinar de hoy estaremos hablando de cómo tomar decisiones en innovación a través del uso de la data. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.